Durante más de 3 décadas, Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron inseparables. Su historia de amor fue una de devoción y compañía silenciosa. Pero en febrero de 2025, su historia tomó un giro trágico. Betsy Arakawa falleció repentinamente, y durante 7 días, Hackman, una leyenda de Hollywood que luchaba contra el Alzheimer, permaneció en su hogar sin que nadie lo supiera. ¿Qué sucedió realmente en esos días perdidos? ¿Qué hizo Hackman durante ese tiempo? ¿Y cómo salió a la luz esta desgarradora situación? Han surgido nuevos detalles que pintan un cuadro trágico de los últimos días de Hackman, junto a su amada esposa. El descubrimiento de la tragedia. En la mañana del 26 de febrero de 2025, las tranquilas calles de Santa Fe, Nuevo México, fueron sacudidas por un macabro hallazgo. Dentro de la casa aislada del legendario actor Gene Hackman, las autoridades encontraron tanto a él como a su esposa, Betsy Arakawa, sin vida. La noticia se propagó rápidamente, conmocionando tanto a Hollywood como a la comunidad local. Hackman, ganador de 2 premios de la Academia, había pasado los últimos años de su vida alejado del foco mediático, disfrutando de una jubilación tranquila junto a su esposa. Su estilo de vida reservado hizo que nadie notara su ausencia durante días, lo que convirtió las circunstancias de sus muertes en un enigma aún más desconcertante. Al principio, los investigadores luchaban por determinar qué había sucedido. No había señales evidentes de entrada forzada, ni de pelea, ni nada que sugiriera un crimen. Parecía simplemente el triste final de una pareja de ancianos que había fallecido por causas naturales. Sin embargo, al examinar la línea de tiempo con mayor detenimiento, las autoridades descubrieron una verdad inquietante. Betsy Arakawa había muerto una semana antes que Hackman. Esta revelación cambió por completo el curso de la investigación y planteó una pregunta escalofriante. ¿Qué había estado haciendo Hackman durante esos 7 días? Amigos y vecinos que conocían a la pareja los describían como profundamente devotos el uno al otro. Llevaban más de 3 décadas casados, y a pesar de la fama de Hackman, llevaban una vida discreta, disfrutando de la compañía mutua. Betsy, una ex pianista, había sido un apoyo incondicional para Hackman, especialmente en sus últimos años. Su amor era innegable, lo que hacía que el hallazgo de su cuerpo fuera aún más desgarrador. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue el hecho de que Hackman había permanecido en la casa junto al cadáver de su esposa durante toda una semana. Las autoridades buscaron pistas, revisando registros telefónicos, cámaras de seguridad y cualquier forma de comunicación que pudiera explicar el retraso en el descubrimiento de la tragedia. Lo que encontraron fue inquietante. Hackman no había contactado a nadie durante esos días. Su teléfono no registraba llamadas ni mensajes, ninguna señal de que hubiera intentado pedir ayuda. Era como si, tras la muerte de Betsy, él simplemente se hubiera desconectado del mundo por completo. El examen forense confirmó que Betsy había fallecido primero, probablemente por causas naturales, pero lo que ocurrió después seguía siendo un misterio. ¿Hackman estaba en estado de shock, incapaz de procesar su muerte? ¿Se encontraba físicamente impedido para pedir ayuda? ¿O tomó la decisión consciente de permanecer a su lado, negándose a separarse de la mujer que había amado durante tantos años? Estas eran las preguntas que los investigadores debían responder. A medida que surgían más detalles, quedó claro que la salud de Hackman había empeorado en los últimos años. Aunque había evitado las apariciones públicas, quienes lo habían visto notaban que se movía con dificultad y que su energía ya no era la misma. Algunos especulaban que durante esos 7 días pudo haber sufrido algún episodio médico, tal vez confusión, duelo o incluso una condición no diagnosticada que le impidió actuar. Otros se preguntaban si simplemente había decidido pasar sus últimos momentos junto a su esposa,
sin querer abandonarla ni siquiera en la muerte. Fuera cual fuera la verdad, el hallazgo de sus cuerpos marcó un final profundamente trágico para una historia de amor que había durado más de 30 años. Lo que al principio parecía ser el fallecimiento pacífico de una pareja de ancianos en su hogar, se había transformado en un misterio inquietante, dejando al mundo preguntándose qué había ocurrido realmente durante esos últimos 7 días dentro de la residencia de los Hackman. Últimas apariciones conocidas. La última aparición confirmada de Betsy Arakawa fue el 11 de febrero, poco más de 2 semanas antes de que las autoridades encontraran su cuerpo dentro de la casa que compartía con Gene Hackman en Santa Fe. Aquella mañana, intercambió correos electrónicos con un masajista, probablemente para confirmar una cita próxima, un acto rutinario que no indicaba nada fuera de lo común. Más tarde, fue vista visitando varios negocios locales, una tienda de comestibles Sprouts, una farmacia CVS y una tienda de mascotas cercana. Las cámaras de seguridad la captaron moviéndose por los pasillos con soltura, recogiendo artículos y charlando brevemente con los empleados. Para cualquiera que la observase, parecía estar en buen estado de salud, llevando a cabo su rutina diaria. Aproximadamente a las 5:15 de la tarde, Arakawa regresó a casa, estacionó su auto en la entrada y entró. Esa fue la última vez que alguien la vio o supo de ella. En los días siguientes, no hubo más llamadas telefónicas, mensajes de texto, actividad en redes sociales, ni señales de sus habituales recados. Sin embargo, su ausencia no despertó sospechas de inmediato. Ella y Hackman se habían vuelto cada vez más solitarios con los años, prefiriendo una vida tranquila lejos del ojo público. Amigos y conocidos estaban acostumbrados a largos periodos de silencio, asumiendo que si no tenían noticias del matrimonio, era simplemente porque deseaban privacidad. A medida que avanzó la investigación, los expertos forenses determinaron que Arakawa había fallecido a causa del hantavirus, una enfermedad rara pero letal, transmitida por el contacto con excrementos, orina o saliva de roedores. El virus, que suele presentar síntomas similares a los de la gripe antes de evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria, es especialmente peligroso porque no tiene una cura específica. Para cuando aparecen los síntomas, la enfermedad suele ser mortal. Las autoridades especularon que podría haber contraído el virus sin darse cuenta en su propia casa, tal vez mientras limpiaba o manipulaba objetos contaminados. La revelación sobre la causa de su muerte fue impactante, pero también planteó una pregunta aún más inquietante. ¿Qué ocurrió dentro de esa casa en los días posteriores a su fallecimiento? Y lo más importante, ¿qué había entendido Gene Hackman, un hombre de avanzada edad y que padecía Alzheimer, sobre la situación? Informes indicaron que Hackman había estado lidiando con un deterioro cognitivo progresivo en los meses previos a la tragedia. Aunque siempre había sido conocido por su agudeza mental e inteligencia, el Alzheimer había ido erosionando lentamente su sentido del tiempo, el lugar y las tareas cotidianas. Los expertos sugirieron que, en su frágil estado mental, es posible que ni siquiera se diera cuenta de que su esposa había muerto. Era completamente plausible que, al estar sumido en la confusión de la enfermedad, creyera que ella simplemente estaba dormida o indispuesta. Los investigadores examinaron la casa en busca de pistas. Analizaron las imágenes de seguridad de la propiedad en busca de cualquier indicio de movimiento o intentos de pedir ayuda. Lo que encontraron solo profundizó el misterio. No había señales de que Hackman hubiera salido de la casa en esos 7 días. No había registros de llamadas a los servicios de emergencia, mensajes a amigos o familiares, ni intentos de conducir a algún sitio. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquellas paredes. Una posibilidad escalofriante era que Hackman, en su confusión, siguiera interactuando con el cuerpo de su esposa sin darse cuenta de lo que realmente había sucedido.
El Alzheimer puede hacer que las personas olviden eventos recientes, llevándolas a creer que sus seres queridos fallecidos aún están vivos. ¿Había hablado con ella? Había intentado cuidarla, esperando que despertara. La idea era desgarradora, pero creíble. Otra teoría sugería que tal vez, en algún nivel, Hackman comprendió que ella había muerto, pero estaba demasiado deteriorado física o mentalmente para pedir ayuda. Sin cuidadores en casa, sin chequeos diarios y con un contacto mínimo con el mundo exterior, es posible que simplemente haya existido en un estado de desconcierto, incapaz de procesar lo ocurrido. La tragedia de esos 7 días no solo radicaba en la pérdida de 2 vidas, sino en la dolorosa incertidumbre que la rodeaba. ¿Qué pensamientos pasaron por la mente de Hackman en sus últimos momentos? ¿Sintió el peso de la soledad o estaba atrapado en la niebla de su enfermedad, ajeno a la tristeza que lo rodeaba? Estas son preguntas que quizás nunca tengan respuestas concretas, dejando al mundo con la incógnita de cómo fueron realmente los últimos días de una de las más grandes leyendas de Hollywood. La condición de Hackman durante esos 7 días. A los 95 años, Gene Hackman llevaba varios años luchando contra el Alzheimer. Aunque el público desconocía en gran medida la gravedad de su estado, quienes lo rodeaban sabían que sus facultades cognitivas se habían deteriorado significativamente. Alguna vez un hombre de intelecto agudo y presencia imponente se había vuelto cada vez más dependiente de su esposa, Betsy Arakawa, para el cuidado diario. Ella manejaba sus rutinas, se aseguraba de que tomara su medicación y lo ayudaba a orientarse en un mundo que se volvía cada vez más confuso para él. Cuando Arakawa falleció el 19 de febrero, Hackman quedó completamente solo en su hogar en Santa Fe. Sin su presencia, su ya frágil conexión con la realidad probablemente se desmoronó aún más. Uno de los efectos más devastadores del Alzheimer es la incapacidad de procesar el tiempo de manera lineal. Los pacientes olvidan constantemente eventos recientes y pueden perder por completo la noción de las horas, los días o incluso las semanas. Es completamente posible que Hackman, en su deterioro cognitivo, no comprendiera que su esposa había fallecido. Tal vez creyó que solo estaba descansando, que se encontraba enferma temporalmente o incluso que estaba en otra habitación. Los investigadores notaron que no había señales de que Hackman hubiera intentado pedir ayuda. No hubo llamadas a emergencias, ni intentos de contactar a amigos o familiares, ni siquiera signos de que intentara salir de la casa. Las grabaciones de seguridad no mostraron actividad en el exterior durante ese periodo, lo que indicaba que no había salido. Dentro del hogar, todo permanecía inalterado, como si el tiempo se hubiera detenido entre esas paredes. Su posición en el momento de su fallecimiento sugería un último intento confuso de moverse por la casa. Las autoridades lo encontraron cerca de la cocina, con su bastón y gafas de sol cerca de él. Este detalle pintaba una escena trágica. ¿Había intentado prepararse algo de comer? ¿Había tratado de salir de la casa pero había olvidado por qué? ¿O simplemente deambulaba sin rumbo, atrapado en su mente deteriorada, sin saber dónde estaba ni qué estaba haciendo? Expertos en el cuidado del Alzheimer explicaron que muchos pacientes en etapas avanzadas sufren un fenómeno conocido como agitación terminal. Sin una rutina establecida y sin la presencia de rostros familiares, pueden experimentar una profunda desorientación, a veces deambulando sin propósito y olvidando cómo realizar incluso las tareas más básicas. Si Hackman dependía de Arakawa para recordarle comer, beber y tomar su medicación, su repentina ausencia lo dejó completamente indefenso. Las necesidades básicas del cuerpo no desaparecen con el Alzheimer, pero sin alguien que lo guiara, Hackman pudo no haber reconocido el hambre o la sed. La deshidratación y la desnutrición son causas comunes de deterioro rápido en personas mayores que quedan solas, y es posible que se debilitara físicamente con cada día que pasaba.
Sumado a la confusión y el agotamiento provocados por su enfermedad, esto pudo haber contribuido a su muerte. Una posibilidad especialmente escalofriante es que Hackman haya seguido interactuando con su esposa fallecida sin darse cuenta de su muerte. No es raro que los pacientes con Alzheimer hablen con seres queridos que han partido, creyendo que siguen vivos. Si encontró a Arakawa sin responder, pudo haber asumido que solo dormía o que necesitaba descansar. Tal vez se sentó a su lado esperando a que despertara, incapaz de comprender la permanencia de la situación. Otra teoría sugiere que pudo haber tenido momentos fugaces de lucidez. En ocasiones, los pacientes con Alzheimer experimentan breves destellos de conciencia antes de volver a caer en la confusión. Si Hackman tuvo un momento de claridad, debió haber sido aterrador. De repente, comprender que estaba solo, que su esposa había muerto y que no tenía forma de pedir ayuda. Al final, esos 7 días siguen siendo un misterio desgarrador. La casa, que alguna vez fue un refugio de amor y tranquilidad, se convirtió en una prisión de soledad donde el tiempo dejó de existir. Hackman, un hombre que había dominado la gran pantalla con fuerza e intensidad, pasó sus últimos días atrapado en la confusión, sin la única persona que había sido su ancla. Las autoridades que llegaron a la escena describieron un ambiente profundamente triste. No había signos de lucha, ni indicios de pánico, solo el abrumador silencio de 2 vidas que llegaron a su fin en la más absoluta quietud. Fue un desenlace trágico para la historia de una leyenda de Hollywood, no en el esplendor de un adiós público, sino en la solitaria desolación de un hombre perdido en los laberintos de su propia mente. El estado de la casa. Cuando los investigadores entraron en la casa de Gene Hackman en Santa Fe, se encontraron con una escena inquietante. La casa estaba prácticamente intacta, envuelta en un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que ocurrió la tragedia. No había signos de entrada forzada ni evidencia de lucha, solo la abrumadora quietud de un lugar donde la vida se había desvanecido lentamente. La magnitud de lo que había sucedido en esos 7 días no era inmediatamente evidente, pero cada habitación ofrecía pistas inquietantes. El cuerpo de Hackman fue encontrado en la cocina, cerca de una silla y una pequeña mesa. Su bastón y sus gafas de sol estaban cerca, lo que sugería que había intentado moverse o que simplemente no tuvo fuerzas para ir más lejos. Su postura indicaba que se había desplomado repentinamente, posiblemente después de días de debilidad y deshidratación. No había señales de que hubiera intentado alcanzar un teléfono o pedir ayuda. Los investigadores notaron que algunos alimentos habían quedado fuera, pero no había indicios de que hubiera estado comiendo con regularidad. Todo indicaba que había estado vagando en un estado de confusión, sin reconocer su propio deterioro. En otra parte de la casa, el hallazgo del cuerpo de Betsy Arakawa contaba una historia de tragedia silenciosa. Su cadáver fue encontrado en el baño, con frascos de medicamentos esparcidos por el suelo. Las autoridades confirmaron que había muerto a causa del hantavirus, pero los detalles de sus últimos momentos seguían siendo un misterio. ¿Se había dado cuenta de que estaba muriendo? ¿Había pedido ayuda? Y lo más inquietante, ¿qué había hecho Hackman al encontrarla? Dado su avanzado Alzheimer, era posible que la hubiera encontrado inconsciente sin poder procesar lo sucedido. ¿Intentó despertarla? ¿Asumió que solo estaba dormida? ¿Se quedó sentado junto a ella, esperando a que se moviera? La aterradora realidad era que pudo haber pasado horas, o incluso días, en la casa sin comprender por completo que su esposa había fallecido. Añadiendo otra capa de tragedia a la escena, uno de los 3 perros de la pareja, Sina, fue hallado muerto en su jaula. La causa de la muerte no fue determinada de inmediato. ¿Murió de hambre, de estrés o por causas naturales?
Dado que Hackman y su esposa siempre habían cuidado meticulosamente de sus mascotas, resultaba desgarrador pensar en lo que pudo haber pasado. ¿Habían recibido comida los perros durante esos 7 días? ¿Habían notado que algo estaba mal? Los otros 2 perros, aunque vivos, fueron encontrados en un estado de angustia. No estaba claro si Hackman había intentado alimentarlos o si, en su estado de desorientación, simplemente no comprendió que necesitaban comida y agua. El Alzheimer puede privar a una persona de la capacidad de realizar incluso las tareas más básicas, y sin la guía de Arakawa, es posible que Hackman no haya sabido cómo cuidar de ellos. La casa en sí mostraba signos sutiles, pero innegables del paso del tiempo. El polvo comenzaba a acumularse, una comida permanecía intacta y un control remoto yacía olvidado en el sofá. Las señales de una vida cotidiana, una pareja compartiendo su rutina, perros buscando atención, se habían desvanecido en un inquietante vacío. Tal vez lo más trágico fue la ausencia de cualquier intento de pedir ayuda. No había indicios de que Hackman hubiera marcado el 911 ni intentado contactar a un vecino. Amigos y conocidos reportaron que ninguno de los dos había respondido mensajes en días, pero dado su estilo de vida cada vez más reservado, nadie sospechó una emergencia. Para cuando las autoridades llegaron, ya no quedaba nada por salvar. La casa, que alguna vez fue un refugio de calidez y compañía, se había convertido en un testigo silencioso de una lenta y solitaria agonía. Los investigadores se marcharon con más preguntas que respuestas. ¿Hackman pasó esos días en duelo o simplemente no entendió que su mundo ya se había desmoronado? Las últimas horas. Los últimos días de la vida de Gene Hackman siguen siendo un misterio inquietante, un período de aislamiento y confusión que nadie podría haber previsto para el legendario actor. Las autoridades estimaron que falleció alrededor del 18 de febrero, exactamente 7 días después de su esposa, Betsy Arakawa. Su marcapasos registró su último latido en esa fecha, confirmando que había sucumbido a una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte, lo que sintió, lo que comprendió y si siquiera fue consciente de su propio deterioro, quizás nunca se sepan por completo. En esos últimos días, Hackman estaba solo en una casa que alguna vez estuvo llena de amor y compañía. La ausencia de Arakawa dejó un vacío que su mente deteriorada probablemente no pudo comprender. El Alzheimer es una enfermedad cruel que despoja de la memoria, la lógica e incluso la capacidad de reconocer el propio sufrimiento. Era muy posible que Hackman hubiera pasado esos días en una niebla de confusión, sin poder procesar que su esposa se había ido, y mucho menos cuidar de sí mismo. Los investigadores creen que pudo haber vagado sin rumbo por la casa, siguiendo patrones familiares, pero sin la estructura que su esposa siempre le había brindado. ¿Se sentó en la sala esperando a que ella le trajera comida? ¿Se quedó junto a la puerta de su habitación, esperando su regreso? Estas preguntas nunca tendrían respuesta, pero lo que sí estaba claro era que Hackman había sufrido en sus últimos días. Los signos de deshidratación y desnutrición indicaban que no había estado comiendo adecuadamente, si es que había comido algo. En los pacientes con Alzheimer, incluso funciones básicas como beber agua pueden volverse imposibles sin ayuda. Si Hackman había sido consciente de su hambre o sed, tal vez no tuvo la capacidad de hacer algo al respecto. Había comida en la casa, pero permaneció intacta. Si intentó prepararse una comida, su deterioro cognitivo pudo haberle impedido completarlo. La casa misma daba testimonio silencioso de su lucha. Las puertas estaban entreabiertas, un detalle pequeño pero significativo. Las abrió Hackman en un momento de lucidez, esperando que alguien entrara, o las dejó abiertas tras un intento de salir. Que las puertas estuvieran abiertas permitió que los 2 perros sobrevivientes de la pareja siguieran con vida, lo que significaba que Hackman, sin darse cuenta, había asegurado su supervivencia incluso mientras su propia vida se desvanecía.
Lo más desgarrador fue la ausencia de cualquier intento de pedir ayuda. No hubo llamadas salientes desde el teléfono fijo, ni intentos de contactar vecinos o servicios de emergencia. Esto no era sorprendente, dado su estado, en esa etapa del Alzheimer. Reconocer una emergencia, y mucho menos saber cómo responder, podría haber estado completamente fuera de su alcance. La soledad en la que pasó sus últimas horas fue particularmente trágica. Hackman había sido un hombre de acción, conocido por su agudeza y su presencia imponente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, en sus últimos días, quedó vulnerable, incapaz de salvarse de la lenta decadencia que le había impuesto su enfermedad. Alguna vez interpretó a líderes valientes y personajes duros, pero en la realidad, enfrentó sus últimos momentos en un estado de indefensión. Cuando las autoridades llegaron, solo quedaron preguntas sin respuesta y una abrumadora sensación de tristeza. Hackman pasó sus últimos días en soledad, su mente perdida en una neblina de recuerdos y confusión. La tragedia de su muerte no solo residía en el hecho mismo de su fallecimiento, sino en la manera en que ocurrió, solo, sin comprender, sin la dignidad que una vez llevó con tanta naturalidad. El mundo había perdido a una leyenda de Hollywood, pero al final, la mayor pérdida de Hackman ocurrió días antes, cuando la mujer que había sido su ancla ya no estaba para guiarlo a través de la bruma de su enfermedad. De alguna manera, su muerte era inevitable, un desgarrador final para una historia de amor que había durado décadas. Las consecuencias y preguntas sin respuesta. Cuando las autoridades llegaron, registraron la casa en busca de más pistas. Los teléfonos de Hackman y Arakawa fueron llevados para su análisis con el fin de determinar si se habían realizado llamadas o enviado mensajes. Sin embargo, los informes preliminares indicaron que ninguno de los dispositivos había sido utilizado durante esos 7 días. Los examinadores médicos concluyeron que Hackman falleció por causas naturales, mientras que la muerte de Arakawa fue provocada por antivirus. Se notificó a los CDC, ya que los casos de antivirus son raros pero extremadamente peligrosos. Aún se desconoce dónde o cómo contrajo el virus. Los amigos de la pareja quedaron en estado de shock. Describieron a Arakawa como el pilar de Hackman, la persona que lo mantenía activo y lo cuidaba en sus últimos años. Sin ella, Hackman quedó indefenso, tanto física como mentalmente. Una historia de amor con un final trágico. La historia de amor entre Hackman y Arakawa fue de profundo compromiso. Se conocieron en la década de 1980, cuando ella era pianista en un gimnasio que él frecuentaba. A pesar de la diferencia de edad, se enamoraron profundamente y se casaron en 1991. Durante su matrimonio, Arakawa fue el ancla de Hackman, apoyándolo en su transición fuera de Hollywood hacia una vida tranquila en Santa Fe. Lo ayudó a escribir novelas, lo mantenía activo y se aseguraba de que cuidara su salud. Según sus amigos, siempre fue protectora con él, especialmente cuando su Alzheimer comenzó a avanzar. La tragedia de sus últimos días pone de manifiesto los devastadores efectos del Alzheimer y las enfermedades inesperadas. La repentina muerte de Arakawa dejó a Hackman en una situación de vulnerabilidad y en su estado de deterioro, puede que ni siquiera haya comprendido la magnitud de su pérdida. Los últimos días de Gene Hackman fueron un capítulo desgarrador en la vida de una leyenda de Hollywood. Su historia nos recuerda lo devastador que puede ser el Alzheimer y la soledad que conlleva. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que en algún momento fue consciente de lo que había sucedido o que estuvo completamente perdido en su enfermedad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si encontraste este video interesante, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias que nos dejan con más preguntas que respuestas. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.